Bien, pues ya estamos de regreso con el doctor Rubén Viera. Estamos hablando sobre la ozonoterapia, que se ha convertido ya en una línea de medicina integrativa en Cuba muy importante. Nos decía sobre prácticamente 30 años de un sustento tanto académico como de tratamiento, y además casos que están bien documentados. Sí, hay que verlo en el marco de la medicina integrativa, ¿no? Sí. Y pienso que la mejor manera de ilustrar esto es decir que la medicina integrativa busca una sola medicina, un solo sistema médico que integre la mal llamada medicina alternativa y medicina complementaria con la medicina alopática, que tiene un principio de tratamiento que es curar por los contrarios. Entonces, si vemos sistémicamente el uso de las dos cosas, pues tomamos lo mejor de cada sistema. O sea, tomamos, lógicamente, tenemos que tener en cuenta el tratamiento farmacológico, pero no podemos desdeñar o no tener en cuenta el tratamiento no farmacológico de las enfermedades. Y ese es el objetivo de la medicina integrativa. En ese marco nosotros nosotros vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la ozonoterapia. Sí. Casi todas las enfermedades cursan con un fenómeno llamado estrés oxidativo, ¿no? O sea, los tejidos, como ustedes saben, están compuestos por células. Sí. Las células tienen un procesamiento para obtener energía que se llama metabolismo, ¿no? Sí. O sea, la sangre lleva glucosa y oxígeno y se produce una serie de reacciones bioquímicas a nivel celular, sí. Y producto de eso se crean una serie de sustancias que se conocen como especies reactivas de oxígeno, producto del metabolismo reactivas de oxígeno, producto del metabolismo celular. ¿Qué sucede? Que cuando estas especies que empiezan a circular, reactivas de oxígeno, que empiezan a circular en todos los tejidos del organismo, son superiores a los antioxidantes, que son sustancias que se oponen, diríamos, para que me entiendan todos, se oponen a este estrés oxidativo, pues entonces sobrevienen las enfermedades. Estamos en estrés oxidativo, sí, y se producen enfermedades. Un exceso de reacciones. Un exceso de radicales libres, o sea, de especies reactivas de oxígeno. Y eso empieza a tener una perturbación y una afección a la célula y en un tejido, a los tejidos, y luego a los órganos, y efectivamente a los órganos, etc., y se crean las enfermedades, ¿no? Entonces, en el caso del ozono, el ozono, ¿qué hace? El ozono mejora el equilibrio redox, o sea, lo equilibra. Quiere decir que el ozono, a partir de la aplicación en el paciente, se empiezan a crear enzimas antioxidantes que naturalmente producimos. Sí. Digamos, las tres más importantes serían la catalasa, la superóxido dismutasa y por último el glutatión redox. Estas sustancias antioxidantes son las que se oponen al estrés oxidativo, sí, y por lo tanto entonces restablecen el equilibrio, digamos, entonces de las reacciones bioquímicas. Estas son las que conviene siempre tener, o esas son las que convienen estimular la producción de estas con el ozono. Pero recuerden también que hay otro efecto en la ozonoterapia. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que era una dilución de ozono en oxígeno. Sí. ¿Y qué sucede? Que el oxígeno también aumenta la presión parcial de oxígeno. Ese oxígeno pasa también a los tejidos. Claro. Y eso también es beneficioso. Okay. El aumento de la presión parcial de oxígeno de los tejidos. Esto nos sirve, entre otras cosas, para curar enfermedades, pero también para prevenir enfermedades. Enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Sí. Se sabe, está probado, de que el cáncer no puede surgir si no hay hipoxia en el organismo. Sin un fenómeno hipóxico no hay cáncer. Por lo tanto, si nosotros estamos aumentando la presión parcial de oxígeno por las dos vías, por la vía de generación de ozono y por la vía de aumento, porque le estamos poniendo también oxígeno al paciente, pues entonces vamos a prevenir el cáncer. Ahora yo quiero ilustrar el uso del ozono en un caso, lo voy a ilustrar con un caso concretamente, de, digamos, pudiéramos hablar de tratamiento no farmacológico del dolor, aunque colateralmente resolvimos otros problemas. Se trata de un paciente que nos viene claudicando de una pierna por el dolor, miembro inferior derecho, donde él refiere que no puede caminar por el dolor que trae.
Nosotros medimos el dolor a través de una escala que se ¿Qué conoce. es esta lámina que estamos viendo? Como, ¿no? Que dice caso, sí, paciente caso. masculino. Es un paciente 52 masculino, no vamos a años. leerlo todo, sino vamos a ver algunas de las cosas de este paciente. Este paciente entra claudicando, me dice, mira, tengo dolor, le pregunto en una escala de 0 a 10 cuánto, esa es la escala de EVA, y me dice 10, casi no puedo caminar. Y Casi no puedo caminar. le proponemos entonces a este paciente un tratamiento. Claro, en la consulta nos damos cuenta que viene hipertenso, una cifra tensional de 170/100 ese día, y además empezamos a preguntarle y nos enseña los análisis, etcétera, y vemos que también está descompensado en cuanto a la glicemia. Sí. Este paciente presentaba, por su análisis, más de 200 miligramos por decilitro de glicemia. Su promedio con el glucómetro diario era de unas 145 miligramos por decilitro, y nosotros empezamos a interrogarlo, etcétera, etcétera, y nos dice, no, yo llevo 14 años ya de diabético. Su ácido úrico, 14 años diabético, ¿no? Un hombre de unos 52 años, tenía 52 años, y tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, y por lo tanto, producto de esa descompensación, se produce una hiperuricemia, que dicho sea de paso, sabemos ya en los últimos trabajos que se han hecho al respecto que en una hiperuricemia incluso se usa la hiperuricemia como un índice de que va a suceder diabetes en el paciente, ¿no? Sí. Entonces, este señor tenía una enfermedad que se llama gota. Sí. Podemos ver ahí el estado del pie antes del tratamiento. Sí, justamente ¿pueden ver? Donde están los dos pies, Mayri. Para que podamos ilustrar. En esa lámina podemos ver esa exactamente. Los pies. No, hay otra. No, hay otra. Está Dice la de el antes. pie antes. Antes. Que es la lámina. A ver qué número es. Ahorita te digo. La 14. Si quieres localizarla ya y traerla, es la 14. Ok, seguimos. Sí. Ahorita la pone. Efectivamente. Bueno, ahí podemos ver que este paciente es portador de una enfermedad que se conoce como gota. Sí. Y la gota, por una acumulación de cristales de urea, de sales ureicas, pues provoca una ese es el aparato. protuberancia. Tienes que encontrar una donde está estado del pie antes del tratamiento. Ok, en este caso, para continuar sobre... Sí, en este caso concretamente este paciente, ahora sí lo pueden ver, En este caso este paciente era portador de una enfermedad llamada gota. Esa enfermedad se caracteriza por tofos, por estas protuberancias que vemos aquí en Maliolo. Sí, es un hinchazón. Ajá, es una una por acumulación de cristales de urea. Así ¿no? es. Bien, nosotros... no sé comúnmente como ácido úrico. Nosotros en este caso, nosotros le propusimos a este paciente un tratamiento sistémico, en este caso fue rectal, el que utilizamos, porque es una de las vías que se utiliza para sistémicas, ¿no? Para el tratamiento con ozono, y además infiltramos los tofos con ozono. Hicimos 4 infiltraciones en los tofos con ozono, y pueden ver ahora van a ver en la próxima lámina cómo disminuyeron totalmente, prácticamente desaparecen los tofos, ¿no? Y además en los análisis vamos a ver que ya no hay hiperuricemia en el paciente. Por favor, ponme la lámina de después del tratamiento que está ahí. Ahí está, ya estamos viendo en pantalla. Esa es la lámina de, o sea, pueden observar ahí cómo hay una disminución considerable. Incluso del edema que trae el paciente. Y eso me imagino que por años se presentaba cuando había crisis en el paciente por alimentación o lo que sea. Sí, cuando el paciente está descompensado, empiezan a surgir las complicaciones de cada rato. Y esta es una complicación, digamos, de la típica, ¿no? Típica. Este paciente colateralmente mejoró su visión, él no podía leer bien. Fíjate. Entonces, gracias a no solamente fue el hinchazón, no solo fue el problema que traía, su tensión arterial volvió a niveles normales, 120/80 tenía normalmente este paciente. Después lo vamos a ver en el videito. Vamos a ver cómo se comporta y vamos a ver los análisis ahora. Pónganme los análisis, la próxima lámina son los análisis. Vienen dos exactamente. Del antes y el después. O sea, vamos a ver sus análisis antes, nos podemos fijar ahí en su glicemia
¿no? Y podemos ver también el ácido úrico. Sí. Fíjense, esto tiene fecha del 2 de diciembre, o sea, antes de nosotros darle el tratamiento. Sí. Fíjense cómo la glucosa estaba en 219 miligramos por decilitro, Sí, y sí. cómo incluso la creatinina estaba en 1.7, que ya eso nos está hablando de un daño renal producto de la diabetes y la descompensación de la diabetes. Y vamos a ver el ácido úrico que estaba en 9.5. Vamos a ver el resultado de los análisis después del tratamiento. Aquí en febrero, ya después de haberle dado el tratamiento, podemos ver que la glucosa está en 101, Sí. o sea, bajó esa glucosa, está en los límites normales para ese laboratorio, que es 70 y 110. Okay. Y además, de hecho, tenemos la columna de los valores entre mínimo y máximo. mínimo y máximo. Y vemos también que la creatinina volvió a la normalidad con 1.1 miligramos por decilitro, 1.1. y el ácido úrico está casi normal, está en 7.5. Pero de para cómo ese andaba, laboratorio como es está 7.2. casi dentro de los límites Efectivamente. permisibles. Efectivamente. Ahora vamos a ver un video de este paciente donde nosotros podemos observar cómo fue la mejoría de este paciente, incluso hablando con él, ¿no? Muy bien, vamos a lanzar Los el tofos video y lo comentamos. que tiene en el pie. Vemos los tofos en el pie, que ya le hemos dado 4 tratamientos de ozono rectal, hoy es la 4ª sesión, y además le hemos dado un solo tratamiento de ozono subcutáneo en los tofos. A ver, paciente, esta es su 4ª sesión de tratamiento rectal hoy, ¿no es así? Sí. Acabamos de dársela, ¿no es Sí. así? ¿Qué valor tenía usted cuando usted llegó aquí de glicemia Manejaba 145 en ayunas. en ayunas? ¿Y qué valor de tensión arterial le tomé yo cuando usted llegó? 170, 160, 100. Muy bien. ¿Cuánto tuvo usted hoy a las 6 de la mañana de glicemia? 87. 87 miligramos por decilitro. ¿Y cuánto fue su tensión arterial hoy cuando usted vino a la consulta? 140, 70. 130 con 70, le 70. rectifico. Gracias. Ver aquí los tofos que tiene en el pie. Vemos los tofos en el pie que ya... ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues la evidencia de cómo esta inflamación cesa y el paciente se está manifestando psico y verbalmente completamente distinto después del tratamiento. No, lo interesante es que ese es el 4º tratamiento y le dimos 30 sesiones. Mira. ¿Ok? O sea, ya en el 4º tratamiento se están viendo logros. Estamos viendo que regulariza su Para tensión ver la arterial efectividad. y además ya su glicemia está en 88. Está por debajo Con de los valores 110. que has mostrado acá. Ajá, está en 88 con el glucómetro. Y además la ruta paralela de mejora de su visión. Y colateralmente, lógico, mejora su visión, ya le empieza a caminar bien, sin dolor, va mejorando, va pasando a 6, 5, 4 en escala de EVA, hasta que un buen día ayer me dice, ya no tengo dolor, estoy caminando perfectamente bien. Mira. Y su tensión arterial se mantiene bien. O sea, que no tuvimos que esperar los 30 tratamientos. Esa es la filosofía. Y sobre ¿no? todo que luego se van dañando de manera mucho más importante, que a veces ya no se pueden recuperar algunos órganos. Como Aquí, el de los tejidos de la vista, por ejemplo. efectivamente, una retinopatía diabética, que él era Imagínate. portador de una retinopatía Y diabética. le por da eso no duro a la podía leer. retina y la gente se queda ciega. Efectivamente. Y entonces él no podía leer por eso. Entonces, este es un caso. Ilustra una patología muy frecuente que es la diabetes mellitus tipo 2.